Hola a todos. Llevo bastante tiempo dedicándome al hobby de la radioafición. Y durante este tiempo he ensamblado muchos dispositivos de diferentes propósitos, tanto para mí como para mis seres queridos. Pero seré honesto, muchos dispositivos se crean exclusivamente para los vídeos, y después de las grabaciones terminan en una gran caja o en el desván, donde guardo absolutamente todo. Así que, muchas personas a menudo me preguntan si he tenido proyectos fallidos. Y hoy os mostraré algunos de ellos. Son construcciones relativamente recientes, que, en teoría, deberían haber funcionado como se planeó, pero en la práctica, algo salió mal. Para crear un vídeo, suelo tardar alrededor de una semana, a veces menos. Todo depende de la complejidad de los proyectos, hay veces que un proyecto se realiza durante meses. Ves un vídeo de 10 minutos, pero para crearlo, primero hay que idear el proyecto, dibujar el esquema, crear la placa, grabarla, soldar los componentes, ajustar el esquema, comprobar el funcionamiento de todos los módulos y solo después de eso escribir el guión, grabar la voz, el texto y pasar a la grabación. Un vídeo consta de más de 100 fragmentos, 100 tomas individuales, que luego hay que editar para obtener el vídeo final. Por eso, crear un vídeo promedio lleva alrededor de una semana. Y ahora imagina que pasas varios días montando algo y al final resulta que no funciona como debería. Hay dos opciones, abandonar esto y comenzar otro proyecto, o sentarse, trastear y arreglarlo. A veces, la última opción requiere mucho tiempo, y los proyectos se posponen indefinidamente. Añadiré que todos los proyectos de este tipo funcionan parcialmente, pero tienen problemas con el funcionamiento de funciones individuales, por lo que fueron descartados y no hice vídeos sobre estos temas. Muchos de estos proyectos se pueden ajustar y hacer que funcionen como es debido, pero esto requiere cierto tiempo. Por lo tanto, si algunas construcciones aparecen en futuros vídeos, significa que logré vencer la pereza y ajusté el esquema. Creo que no tiene sentido mostrar los esquemas de los dispositivos mencionados. Solo contaré en general qué es esto y qué funcionalidad debería tener, así como por qué no funciona y cómo se debe o se puede resolver el problema. Comenzamos. Ante ti tienes un convertidor de voltaje bastante prometedor. Es un convertidor elevador de CDC, que consiste en un circuito inversor basado en el controlador PWM de corriente UC3843. Y un contador decodificador. Lo más interesante de este convertidor es que, en teoría, puede proporcionar hasta 10 voltajes diferentes en la salida, y el cambio de voltaje se realiza con un solo botón. Por ejemplo, presionas el botón una vez, el voltaje de salida es de 6 voltios. Al presionar de nuevo es de 10 voltios, y así sucesivamente. Además, el voltaje de salida está estabilizado, y se puede, por así decirlo, programar el circuito para cualquier voltaje de salida dentro de límites razonables. Este tipo de convertidor puede cargar o alimentar un portátil u otros dispositivos. Incluso con un voltaje de salida no estándar. Esto funciona de una manera muy simple. Al presionar el botón, se envía un 1 lógico a la entrada del contador. Inmediatamente, el 1 aparece en la primera salida. Este 1 se envía a la base de un transistor de baja potencia. El transistor se abre. En su circuito colector está conectado uno de los resistores de retroalimentación del convertidor, que es, de hecho, el que determina el voltaje de salida. Al presionar el botón nuevamente, el 1 se cambia a la segunda salida del circuito integrado. El segundo transistor se activa, conectando un resistor de otro valor nominal en el circuito de retroalimentación, y el voltaje de salida cambia. ¿Cuál es el problema entonces? La idea es genialmente simple y debería funcionar. El asunto es que el transistor es un elemento semiconductor. Tiene una conductividad determinada y resulta estar conectado en serie con el resistor de retroalimentación, además de tener una caída de voltaje específica en la unión. Debido a lo cual el cálculo del voltaje de salida se vuelve imposible. Es necesario cambiar los resistores fijos en el circuito de retroalimentación por resistores ajustables para una configuración precisa del voltaje de salida. El segundo problema. En el circuito de retroalimentación hay dos resistores que son responsables del voltaje de salida. Y en un mundo ideal, el divisor debe calcularse cuidadosamente, cambiando la resistencia de ambos resistores. Pero la conmutación solo permite cambiar la resistencia de uno de ellos. Este problema se puede resolver reemplazando los transistores por fotoresistores. Es decir, la salida del circuito integrado activa el LED y el fotoresistor, conectado en serie con el resistor de retroalimentación, reducirá su resistencia. Esta resistencia se suma a la resistencia del resistor de retroalimentación. A diferencia del transistor, el fotoresistor no tiene polaridad de conexión. Es simplemente un resistor, y el funcionamiento de la retroalimentación no se ve afectado.
Al presionar el botón nuevamente, se activa el siguiente LED y por lo tanto, se conecta otro fotoresistor con un resistor fijo que se encuentra conectado en paralelo al resistor principal de retroalimentación. Y de esta manera, la resistencia total de los resistores de retroalimentación disminuye. Método para resolver el problema número 2. Uso de conmutadores analógicos en forma de circuitos integrados especializados. El conmutador funciona de la misma manera. Cambia las salidas cuando aparece una señal en la entrada. En mi opinión, este convertidor es bastante conveniente debido a la forma sencilla de gestionar una gran cantidad de tensiones de salida. El contador tiene 10 salidas, por lo que, si se desea, se pueden obtener 10 tensiones diferentes. En mi caso, solo se utilizan 4 salidas. Segundo proyecto. Transformador electrónico. A simple vista, un transformador electrónico clásico, pero no es así. A diferencia de los esquemas habituales, tiene protección contra cortocircuitos, lo que es muy importante, estabilización de la tensión de salida. La protección está organizada de manera sencilla. En el circuito del emisor de uno de los transistores de potencia se conecta un sensor de corriente en forma de una resistencia de baja resistencia. En caso de cortocircuitos en la salida, se produce una caída de tensión en este sensor, suficiente para activar un transistor de baja potencia. Al abrirse, puentea el tiempo, estableciendo el condensador en el circuito del diac simétrico a masa. De este modo, el diac deja de enviar impulsos y el circuito se bloquea. La retroalimentación de voltaje o estabilización está organizada de manera simple. Un diodo Zener en la salida, que establece el voltaje, y un transistor de baja potencia. En el transformador de retroalimentación se ha introducido un devanado adicional. Si el voltaje en la salida del circuito es mayor que el valor establecido, el diodo Zener actuará y se abrirá el transistor de baja potencia. A través de su transición, el devanado de retroalimentación de voltaje se cerrará. En los otros devanados que están en el mismo transformador, que son los devanados base que controlan los transistores de potencia, se detiene la aparición de voltaje de control. Y los transistores simplemente no se abrirán. La protección en esta placa funciona perfectamente. La retroalimentación también muestra signos de vida, pero en este esquema surge un efecto muy similar a la sobreregulación. Este fenómeno se puede observar en esquemas con un controlador PWM, pero nosotros no lo tenemos. Es cuando la reacción de retroalimentación a las fluctuaciones de voltaje es instantánea, y el controlador PWM aumenta la duración de los impulsos de manera fulminante, no proporcionalmente, sino más de lo necesario. Esto lleva a un aumento brusco del voltaje de salida, y el controlador en este caso reduce instantáneamente la duración, nuevamente, más de lo necesario. De esta manera, el voltaje de salida cambia constantemente. A veces sube, a veces baja, y esto se puede ver incluso a simple vista. Basta con conectar una bombilla a la salida del bloque. En nuestro caso ocurre algo similar, y el problema es que no tenemos un controlador PWM y se aplica el voltaje completo a las bases de los transistores de potencia, y están abiertos. Y cuando el feedback funciona, se cierran. Es decir, la regulación no se realiza cambiando el ciclo de trabajo de los impulsos, sino únicamente por su presencia o ausencia. Intentaré en el futuro diferentes métodos de regulación, pero este método no fue del todo exitoso. Y todo porque no consideré el efecto mencionado anteriormente durante el diseño. Bueno, y luego cosas menores. Repelente ultrasónico para perros. El proyecto tiene unos 3 años, probablemente. Está completamente ensamblado y funciona sin problemas. La desventaja es que no ahuyenta a todos los perros. Convertidor reductor sincrónico. Voltaje con una eficiencia de más del 90%. El problema es que no funciona. Este aparato fue hecho para un vídeo en el que planeaba explicar el principio de funcionamiento de un convertidor sincrónico y el chip que controla todo lo saqué de una placa base vieja, y para colmo, resultó estar defectuoso. Así que dejé la placa en el cajón del olvido. Cargador de red con estabilización de corriente y voltaje usando solo 2 transistores. Funciona de maravilla. Al menos, la estabilización del voltaje. La estabilización de la corriente falla un poco. El esquema es muy prometedor, ya que es la opción más sencilla de un cargador completo con estabilización de corriente y voltaje sin usar placas estabilizadoras adicionales. Funciona directamente desde la red. El amplificador de Dorothea
con transistores está completamente operativo, pero decidí no hacer un vídeo porque ya tengo uno sobre el amplificador de Dorofeev. Aunque ese amplificador está en un circuito integrado de amplificador operacional. Y este es un intento de aumentar la corriente de salida del circuito integrado MT3608 hasta 5A. Todo funciona, solo que la eficiencia resultó ser muy baja, no más del 65%. Supresor de frecuencia de banda ancha tetrafas. El vídeo no salió porque en la red, todos los que quisieron ya hicieron este supresor. Sí, y en mi canal hace bastante tiempo salió un vídeo sobre este tema. Supresor de señal de telefonía móvil, un esquema popular, con el temporizador NE555 de la red. En la práctica, el esquema es extremadamente ineficaz. En general funciona, pero la potencia de salida es insignificante. El esquema consiste en un generador de alta frecuencia con un solo transistor y un modulador en el circuito integrado NE555. ¿Crees que eso es todo? Pues no. Hay muchos proyectos. Fuentes de alimentación de laboratorio, bloques de impulsos, convertidores, electrochoques. El problema no es que no funcionen, sino que en mi canal hay muchos vídeos de ese tipo. Y no veo sentido en repetirlo por 10ª vez. Con esto, quizás, terminemos el vídeo. Sería bueno que escribieras un comentario sobre qué proyecto de los mencionados te gustaría ver en el canal. Apoya el comentario de quienes piensan como tú, y si se vuelve popular, intentaré encontrar tiempo, ajustar el esquema y publicar el vídeo. Con este vídeo solo quería mostrar que, por desgracia, no todo en la vida va tan bien como queremos. Se dedicó mucho tiempo a la creación de proyectos fallidos, pero, por desgracia, estaban condenados desde el principio. Y de eso solo tengo la culpa yo. No olvides valorar este vídeo, compartirlo con amigos, y toda la información adicional, como siempre, está en la descripción. Con esto solo me queda despedirme. Como siempre, estuvo con vosotros Casian acá. Y hasta la próxima. Adiós.